Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestra Escuela de la Fe, Piedra Blanca. Hoy reiniciamos nuestro tema después de las fiestas de Año Nuevo. Este tema número 6 se titula Los Reyes de Israel. Lo vamos a dividir en dos partes, en las cuales vamos a estudiar primero el primer rey Saúl y David, uno de los más importantes, y en una segunda parte veremos a Salomón. Iniciamos entonces este encuentro orando en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos das en la Sagrada Escritura tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento e inflama nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna y amarte y servirte con más fervor y fidelidad. Amén. Amén. Bueno, en el tema anterior vimos como el pueblo que había, ¿no es cierto?, que había entrado ya en la tierra prometida, debía luchar para expulsar de esa tierra a los pueblos que estaban instalados ahí. Y eso se realizó a través de unos 200 años, en los cuales intervinieron Josué primero, el sucesor de Moisés, y después los jueces. Ahora entonces vamos a ver cómo se termina este proceso con el rey David. Dios los acompañaba en todo este proceso, los aconsejaba, los corregía y les comunicaba lo que él pensaba, sus planes, a través de hombres elegidos y mujeres también, elegidos por él, que hablaban en nombre del Señor. Entonces, ahora queremos, ¿no es cierto?, contarles en un PPT algo del profeta Samuel, que va a ser el que va a ungir a los dos primeros reyes en este tiempo, que es más o menos aproximadamente en el año 1000. Entonces tenemos el profeta Samuel, hacia el año 1200 gobernaba Israel, el profeta y último juez, Samuel, hijo de Elcaná y de Ana. Aquí tenemos una pequeña foto de Samuel. Su madre era estéril y suplicó a Yahvé entonces que le enviara un hijo. Y prometió al Señor que si tenía ese hijo, lo consagraría al Señor. Y esto lo cumplió. Cuando cumplió 3 años, Samuel lo llevó al templo cumpliendo su promesa. Me imagino cómo habrá sido para esa madre, ¿no es cierto?, separarse de este hijo tan esperado. Y no solamente lo entregó, sino que también ella entonó un himno de alabanza al Señor que nos recuerda mucho al Magnificat, el cántico de la Virgen María en la visita a su prima Santa Isabel. Empieza exactamente igual: mi alma exulta en el Señor. Ustedes lo pueden ver en 1 Samuel 2, del 1 al 10. Y aquí tenemos una imagen de la visitación con esta ecografía iconográfica. Cuando creció, bueno, Samuel creció en el templo, Dios le habló. Y hay una cosa muy bonita que se lee, me parece que en el principio del año litúrgico, al tercer llamado, Samuel, aconsejado por el sacerdote Elí, contestó: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ahí Dios le habló, contó que los hijos de Elí se estaban portando pésimo y le da una misión que debe cumplir. Así entonces Samuel se convierte en el último juez y del profeta que va a acompañar a Saúl y a David en su tiempo. Eso entonces en relación a Samuel, que nos parece que era interesante conocer. Entonces, como les decía al principio, nuestro tema se titula Los Reyes de Israel, Saúl y David. Escuchemos entonces en esta primera parte cómo el pueblo pide un rey y se acercan a Samuel. ¿Emilio? Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 9. Entonces los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron: mira, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey, y se puso a orar al Señor.
El Señor le respondió: escucha al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren por rey. Como me trataron desde el día que los saqué de Egipto, abandonándome para servir a otros dioses, así te tratan a ti. Por eso, escucha su reclamo, pero adviérteles bien claro, explícales los derechos del rey. Gracias. Bueno, si ustedes observan, cuando le piden ser como los demás pueblos, a lo mejor se habían dado cuenta que era necesario tener una autoridad central, porque no había una organización especial ni instituciones, pero Yahvé Dios decía que él era el rey de Israel. O sea, que a él tenían que servir, y si se cumplía la alianza, iban a vivir en la paz y en la justicia. Pero eso no ocurría, dado ya no sabemos las causas, ¿no es cierto? Entonces el rechazo era hacia Dios. También Dios le recuerda que en muchas oportunidades lo han rechazado y se han puesto a servir otros dioses, como el tiempo del becerro de oro. Entonces después le dice, bueno, dale un rey, pero anúnciale cuáles son las consecuencias. Y las consecuencias son muy largas, si ustedes tienen tiempo, léanlo, cuando les dice, bueno, sus hijos van a ser llevados al ejército, sus hijas van a entrar a trabajar en la corte del rey, van a ser panaderas, van a ser camareras, perfumistas, y va a ser a romper esa como igualdad que había entre el pueblo, y ya van a ser aparecer la jerarquía. Entonces, ya se va a elegir un rey. Y Dios dice, llama a Samuel y le dice que elija a Saúl. Escuchemos entonces cómo fue la elección de Saúl. Primero de Samuel, capítulo 10, versículo del 1 al 7. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y después le besó diciendo: ¿No es Yahvé quien te ha ungido como jefe de su pueblo Israel? Tú regirás al pueblo de Yahvé y le librarás de la mano de los enemigos que le rodean. Y esta será para ti la señal de que Yahvé te ha ungido como caudillo de su heredad. En cuanto te separes hoy de mí, encontrarás 2 hombres junto a la tumba de Raquel sobre la frontera de Benjamín. Y ellos te dirán: las asnas que has ido a buscar ya han aparecido. Ahora tu padre ha olvidado el asunto de las asnas y está preocupado por vosotros, diciendo: ¿qué debo hacer por mi hijo? Pasando más allá y llegando a la encina de Tabor, encontrarás 3 hombres que suben hacia Dios a Betel. Uno llevará 3 cabritos, otro llevará 3 tortas de pan, y el tercero llevará un odre de vino. Te saludarán y te darán 2 panes que tú tomarás de su mano. Llegarás después a Gibea de Dios, donde se encuentra el gobernador de los filisteos. Y a la entrada de la ciudad tropezarás con un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos de la aniafil, el adufe, la flauta y la cítara, en trance profético. Te invadirá entonces el espíritu de Yahvé, entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te viniera a mano, porque Dios está contigo. Ya, bien. Si ustedes se fijan, primero que todo, tenemos que saber que Saúl era de la tribu de Benjamín, que era la más pequeñita y que tenía el territorio más pequeño, que está un poquito al norte del territorio de Judá. Entonces, de la más pequeña. Y no sé si se acuerdan, pero Saulo, el futuro Pablo, también era de la tribu de Benjamín, que una pequeñita tribu. Fíjense los gestos rituales, lo ungió con aceite, un aceite sagrado, y por eso pasa a ser un ungido, que ese también es súper interesante, y es invadido por el Espíritu del Señor, es el Espíritu Santo. También observen cómo él anuncia algunas cosas que van a pasar respecto de unas asnas que se habían perdido y que ahora aparecen. También le dice los pasos que debe dar.
y le dice que debe ser obediente a lo que Dios le dice, ¿ya? Solo tiene que hacer aquello que Dios le dice, y no correr con colores propios como lo hacemos la mayoría de las veces, sin discernir cuál es la voluntad de Dios. Escuchemos entonces qué hizo. ¿Fue obediente Saúl o fue fiel a lo que Samuel le había pedido? Escuchemos el texto, Mónica. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 10 al 14. Entonces Saúl dijo: acercadme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y ofreció el holocausto. Acababa él de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel, y Saúl le salió al encuentro para saludarle. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el ejército me abandonaba y se desbandaba, que por otro lado tú no venías en el plazo fijado, y que los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, me dije: ahora los filisteos van a bajar contra mí a Gilgal, y no he apaciguado a Yahvé. Entonces me he visto forzado a ofrecer el holocausto. Samuel dijo a Saúl: te has portado como un necio. Si hubieras cumplido la orden que Yahvé, tu Dios, te ha dado, entonces Yahvé hubiera afianzado tu reino para siempre sobre Israel. Pero ahora tu reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón, al que ha designado caudillo de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé te había ordenado. Sí, mira, claro, si ustedes observan las razones por las cuales Saúl ofrece el holocausto son: el ejército me abandonó, los filisteos me están atacando, tú no llegas, tú no vienes, entonces yo tengo que apaciguar a Dios y ofrecerle un holocausto. Y no era ese lo que Samuel le había dicho. Entonces él actuó por su anhelo, por su voluntad, por su decisión, y se alejaba de lo que Dios le pedía y le había pedido. Porque en el fondo tenía que haber confiado. ¿Se acuerdan cómo confió Gedeón al disminuir de 10.000 soldados a 300, lo cual era bastante irracional militarmente hablando? En este caso igual, tendría que haber esperado. ¿Ah? Y entonces le dice, entonces déjame un poquito, y después le dice entonces, como tú has sido un necio, le dice Samuel, y ha actuado sin obedecer, Dios se ha buscado otro rey de acuerdo a su corazón. ¿Sí, Mónica? Entonces esa es la razón por la que Yahvé rechaza a Saúl y busca otro rey para Israel. Sí, porque sí, actuó por voluntad propia. Claro, sí, porque yo creo que hay que discernir la voluntad de Dios en la vida de uno y ¿cómo se llama? Y elegir eso, o sea, qué es lo que Dios quiere. Ahora, si hay un profeta que ha demostrado que realmente recibe la inspiración divina, tendría uno que escucharlo. Pero si el ego de cada uno de nosotros es demasiado grande y además no está acostumbrado, como dijimos muchas veces, lo hemos dicho, obedecer, no alcanza a percibir cuál es la voluntad de Dios. Y en este caso le pasó a Saúl, pero siguió siendo rey. O sea, siguió teniendo poder, manejando el ejército, y acogió a David en su corte. Así que siguió teniendo el poder, pero sin que Dios estuviera con él. ¿Ah? Eso es tremendo, la tragedia de Saúl. ¿Mm?
entramos entonces hasta otra parte, esta segunda parte, donde vemos cómo Dios, al final del texto escuchábamos que Dios ha elegido un hombre según su corazón para ungirlo como rey. Entonces, Samuel, que recibe esa inspiración, va a Belén, donde está la familia de Jesé, descendiente de Booz y Ruth, que yo les recomiendo que lean ese libro. Y ahí entonces hay una familia que tiene 8 hijos varones. Y entre esos 8 hijos va a estar el elegido de Dios. Y van pasando todos los hijos, uno muy alto, uno muy fuerte, y Samuel decía, este debe ser. Pero resulta que Dios le dice, no, tú miras la apariencia física, Dios mira el corazón del hombre. ¿Ah? Entonces, hasta que aparece y le pregunta, ¿y tienes aún otro hijo? Y faltaba uno. Escuchemos entonces cuál era el que faltaba. ¿Emilio? Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 10 al 13. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo, tampoco a estos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesé, ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió, queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó a buscarlo y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Samuel, por su parte, partió de regreso a Ramá. Ya, gracias. Bueno, entonces observen, el más pequeño de la familia que está pastoreando las ovejas, ¿cierto? Ese es el elegido. Esto está anunciando algo que ustedes para mismo van a descubrir. Pastor, ¿quién es el pastor? El que nos pastorea y el buen pastor. Hermana, una consulta. Dime. En relación a ser ungido. Ya. Porque en varias culturas ha existido el ungir a alguien y se ha realizado por variados motivos. Hoy también nosotros los cristianos se nos unge en los sacramentos como el bautismo, la confirmación, por ejemplo. Pero ¿qué diferencia existe entre aquellos ungidos o unciones con Jesús de Nazaret, el Cristo, que es el ungido por antonomasia? Sí. Sí, pues hay diferencia y hay similitudes, yo creo. Bueno, ungido significa ser consagrado, recibir ese óleo santo que te comunica el Espíritu de Dios. Y en el Antiguo Testamento eran ungidos los sacerdotes, Aarón, ¿no es cierto? Fue ungido, y después eran ungidos los reyes, que hasta muchos años después fueron ungidos, ¿no es cierto? Saúl, David, Salomón, y muchos de ellos. Entonces el Espíritu de Dios llegaba a ellos. La palabra ungido también significa Mesías en hebreo y Cristo en griego. Ahora, ¿quién tiene la plenitud del ungimiento, de la presencia del Espíritu, porque es uno con el Espíritu, es Cristo? Jesús el Cristo. Y nosotros, como cristianos bautizados y ungidos, participamos participamos por regalo de Dios de esa unción, de ese ungimiento y esa presencia del Espíritu en nosotros. Por eso que cuando cualquiera de los documentos eclesiales, por ejemplo, Christi Fidelis Laici,
dice que por el bautismo y por la confirmación somos sacerdotes, profetas y reyes, pero que el sacerdote por antonomasia y el rey por antonomasia y el profeta por máximo es el Señor Jesús, Jesucristo, el ungido por excelencia, porque es el Hijo Eterno, el Padre, que se hace hombre por nosotros y para nosotros, y nos envía el Espíritu en nosotros. Eso quería decirte, no sé, Susana. Bueno, en esta tercera parte entonces vamos a ver cómo Saúl siguió siendo rey, pero llamó a David a su servicio para que lo acompañara y le acompañara con la música. Vamos a ver un PowerPoint donde se relata la relación que hay entre Saúl y David a partir de este momento. Claro, o sea, el pueblo pide un rey. Voy a retomar un poquito la idea que había dejado. Cuando Samuel envejeció, sus hijos no siguieron el buen camino. Entonces los ancianos pidieron un rey, como todos los pueblos vecinos. Entonces, como vimos delante, Samuel ungió a Saúl en la tribu de Benjamín como rey de Israel. Pero Saúl desobedeció a Dios. Así que Dios le quitó su apoyo. Entonces Samuel unge a David, el hijo de Jesé, de Belén, como pueden observar en la imagen. Entonces Saúl pone a David a su servicio, y como David sabía tocar el arpa y cantaba, eso le ayudaba a Saúl porque tenía unos dolores de cabeza tremendos, es como que el Espíritu de Dios lo hubiera abandonado. Bueno, después, como estaban en guerra con los filisteos, y apareció este Goliat, este gigante que quería alguien que lo enfrentara, y David se ofreció, era pequeño, joven. Al principio se había puesto una armadura tremendamente grande, pero al final no podía caminar, entonces él con 5 piedras hizo una especie de onda, y con una onda derrotó al filisteo. Y con eso los filisteos se desbandaron. Pero ¿qué pasó? Que como la popularidad de David había aumentado tanto, eso encendió la ira de Saúl. Y David tiene que huir, apoyado por el hijo de Saúl, que era muy amigo de David, que era Jonathan. Y aquí hay una escena muy bonita en el texto en el libro de Segundo Samuel, donde estaba escondido David en una cueva, acompañado de hombres que lo apoyaban, y entró Saúl a hacer sus necesidades, y él podría haberlo matado, y le cortó la orla de su manto, y David perdona la vida de Saúl. Y después sale de la cueva y le dice: Rey, tú eres el ungido de Dios, yo no puedo matarte, porque tú habías sido ungido por Dios. Y eso demuestra la grandeza de David. Bueno, finalmente, en estas batallas, Saúl muere, y entonces David asume como rey de Israel. Eso entonces es el texto que resume lo que veíamos, toda la relación que hay entre David y Saúl. ¿Qué pasa entonces a la muerte de Saúl? Dijimos que fue reconocido, y ahora escuchemos el texto que lo explicita. ¿Consuelo? Segundo de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón, y le dijeron: mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel donde el rey a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé,
y ungieron a David como rey de Israel. Ya. Piensen que David era de la tribu de Judá, pero ahora es reconocido por todas las tribus siendo rey de Israel en Hebrón, ¿cierto? Que es una ciudad que está más cerca de, en Judá, cerca de Jerusalén. Entonces, y ahí hacen un pacto, el pacto social, como que ahora se usa el nombre pacto social, ¿cierto? Bien, entonces, veamos qué hace. Entonces, ¿dónde se instala David y cuál es una de sus primeras acciones como rey de Israel? Mónica, parece que tú tienes el segundo libro de Samuel. Sí, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 11 al 15. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededom de Gat 3 meses, y Yahvé bendijo a Obededom y a toda su casa. Se hizo saber al rey David: Yahvé ha bendecido la casa de Obededom y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David, con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaba un buey y un carnero cebado. David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Se nos imagina una ceremonia impresionantemente alegre, ¿no es cierto? Llevando el arca de la alianza. Recuerden que el arca de la alianza era el lugar de la presencia de Dios en el pueblo y que nadie podía acercarse a ella. Hay algo que tal vez nos habría faltado, es contar algo que nos entra una duda. No sé si alguien iba a preguntar algo sobre este tema. Sí. ¿Cómo puede interpretarse el hecho que David nos lleve el arca a su casa y la traslade primero a casa de Obededom? Sí, fíjate que, claro, por eso a lo mejor nos faltó leer antes, para los que estén haciendo nuestro curso podrían empezar a leer un poquito antes. Se cuenta que cuando llevaban el arca, llevaba por varios, las andas que tenían, y había como unos bueyes que también acarreaban, como que se la dio el arca, y alguien la trató de tocar y murió. Porque era como que no se podía, estaba como dentro de del respeto y casi temor, un respetuoso temor a la presencia, y murió. Entonces a David le entró como susto y dijo, no lo voy a llevar a mi casa, que entre paréntesis no era una casa, era una tienda, seguramente bastante elegante, y la llevaron a la casa de Obededón. Pero como a Obededón, en vez de irle mal, le fue muy bien, David tuvo como, yo diría, envidia. No podemos decir que no tenía, porque no era nada de perfecto, y dijo, la vamos a trasladar de nuevo a mi casa. Ahora es que la vamos a trasladar a mi casa con toda la fe y la confianza que no me va a pasar nada. Y lo hizo en medio de estas danzas y estos bailes que escandalizaron a algunas personas, que ustedes pueden verlo cuando lo lean, cuando danzaba, como el rey, lo máximo de Israel, puede bailar ante el Señor. Pero el Señor se merece eso y mucho más, ¿no? Bueno, oye, y en esta parte que sigue, vamos a ver algo, porque uno siempre hemos hablado maravillas de David, pero también él fue pecador y cometió un pecado y que vamos a relatar ahora. David tuvo faltas, cometió pecados, pero el dolor de su arrepentimiento queda como modelo de la conversión total y también como signo de amor misericordioso de Dios. En el capítulo 11 del libro segundo de Samuel se relata el adulterio de David con Betsabé, cuando la ve que se está bañando en el sitio del lago, ¿no es cierto?, y la llama, ¿ya?
Y ella era casada, era la esposa de Urías. Y aparte de eso, otra cosa muy grave fue que hizo que colocaran a Urías, el marido de Betsabé, en la primera línea de la batalla para que muriera. ¿Ah? Entonces, realmente completó varios pecados uno tras otros. Veamos qué pasa, quién lo va a ver ahí. Escuchemos entonces a Susana. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 14. Envió Yahvé a Natán donde David, y llegando a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña, que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, lanar y vacuno para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer al viajero llegado a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel: yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé, haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías, el hitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas? Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, el hitita, para mujer tuya. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Es impresionante y hermoso ver la manera como Natán, al saber esto de lo que había, los pecados que había cometido, cómo lo hace darse cuenta de la responsabilidad que él tenía. Es como un método pedagógico súper prudente y súper adecuado, y sobre todo frente a un rey, porque no era cualquier persona, ¿cierto? Y ojalá nosotros también usáramos eso en nuestras correcciones fraternas, buscar cómo la persona se siente tocada profundamente. Eso por un lado. Después veamos la fragilidad humana, porque David había muchas mujeres ahí en el palacio, tenía muchas mujeres, varias mujeres, y no resistió la tentación de tener a esa mujer que estaba en el jardín del lado del palacio. Después, por otro lado, lo que es el poder, o sea, el poder de ordenar la muerte de alguien o hacerlo venir y después enviarlo al frente, como el poder también es una tentación tremenda de unos dueños, como que fuera dueño y señor de la vida de las personas. Entonces, y también lo importante y que nosotros nos necesitamos mucho en nuestros tiempos es una guía, tener una guía espiritual para hacernos ver en qué vamos bien, en qué estamos equivocados, o que nos hace ver, o que nos ayuda a ver
la voluntad de Dios. Y también alabamos en David esa capacidad de reconocer pecado y el arrepentimiento de David. Y realmente es muy impresionante y que se refleja en el Salmo 51, que le voy a leer un pedacito. Acuérdense que los salmos tienen dos números. El primer número, que es el número hebreo, y el segundo número, que es el número latino. En las liturgias se usa el número latino. Y mire qué hermoso es este Salmo 51. Voy a leer entre el versículo 3 y el 9. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi maldad, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, hice lo que tú detestas. Por eso eres justo cuando dictas sentencia, e irreprochable cuando juzgas. Yo soy culpable desde que nací, pecador desde que me concibió mi madre. Pero tú amas al de corazón sincero. En mi interior me enseñas la sabiduría. Rocíame con agua purificadora, quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Ustedes tienen que analizar este salmo y ver cómo se van haciendo a través de todo el salmo todas las etapas de la confesión que nosotros tenemos en nuestra iglesia. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí. Consuelo. Así como nuestro buen Dios siempre nos perdona y nosotros siempre necesitamos acudir a pedirle el perdón, ¿cómo se daba esto en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Cómo se perdonan las faltas? Sí. En el Levítico, en varios capítulos, en el Levítico 4, 5, 6, 7, estaba todo muy reglamentado y decía que había que ofrecer holocaustos, pero dependía el tipo de holocaustos según el cargo que tú tenías. Por ejemplo, si eras el sacerdote, el sumo sacerdote, tenías que ofrecer un holocausto superior. Si eras un sacerdote más sencillo, o era una gente común, y si era el rey, tenía que ser un holocausto tremendamente grande. Decían, por ejemplo, al final los pobres eran como una tórtola, un par de tórtola. Parecía la ofrenda que hizo José y María para rescatar al primogénito. Entonces, pues eso era por un lado. Y por el otro también había un rescate, una por el pueblo, que era como colocarle el pecado del pueblo, colocarlo en un animal que era tirado al desierto, eso en la época del desierto. Así que eso era un poco respecto del proceso, digamos, de lo que hacían en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros, que somos cristianos, gracias a Dios, por la gracia de que Jesús nos conocía y que necesitamos algo más personalizado, ¿no es cierto? Y que nos permita crecer en su encuentro, instituyó el sacramento de la reconciliación. Qué maravilla de regalo que nos hace, no solamente darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras faltas, sino que además crecer en caridad y en gracia de Dios. No sé, eso es lo que te puedo decir. Gracias. Entonces, eso sucedió con David, que finalmente cuando ya estaba mayor, ¿cierto? Está el problema de la sucesión de David, y ahí eso lo veremos en el próximo taller, porque habían varios hijos que querían llegar, tenían como mayores que el hijo de David y Betsabé, que Salomón,
pero que había que discernir quién iba a hacer el discernimiento de quién iba a ser el rey, según la voluntad de Dios. ¿Ah? Eso lo veremos en el próximo capítulo. No sé si hay algo más. Nuestra tarea del alma. Sí, Falta la tarea sí. del alma, que bueno, a ver. Sí, yo quiero invitar a todos a reflexionar acerca del proceso que vivió David desde pecador, arrepentimiento, y también analizarnos nosotros. ¿Nos hemos sentido alguna vez como el rey David? Esa sería la tarea del alma. Oye, ya, gracias. Bastante desafiante tu tarea, ¿eh? Así que vamos a pensarlo. Si hemos hecho ese proceso de darnos cuenta, de reconocer y de enmendar. Bien. Y terminamos entonces este encuentro con una oración que ha elegido Susana. Bueno, los invito a orar con un salmo que se le atribuye a David, ¿no, hermana? Sí, claro. Es muy hermoso, el Salmo 23. Dice, Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Por prados de fresca hierba me apacienta, hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia, en gracia de su nombre. Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios. Unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa. Sí, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Mi morada será la casa de Yahvé a lo largo de los días. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor, que nos cuidas y nos llevas hacia la vida eterna. Damos gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Esperamos que les haya gustado este tema y nos despedimos hasta la próxima. Que el Señor los cuide, los acompañe y los bendiga. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vamos entonces. Chao. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.